Desde que nos fuimos a Irlanda, muchas personas nos han preguntado si todavía vale la pena ir a estudiar inglés a la Isla Esmeralda. Así que en este video les queremos contar 5 ventajas y 5 desventajas de ir a estudiar a la isla. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir si aún vale la pena. ¡Vamos! Y antes de contarles las cosas buenas, vamos a empezar por las desventajas. Después de vivir 8 meses en la isla como estudiantes, creemos que estas 5 resumen también el por qué decidimos irnos. Empezando por la primera. Número 1. La crisis de vivienda. Es un dolor de cabeza conseguir dónde quedarte por tu temporada de estudiante en Irlanda. La verdad, y acompañado de esto va el precio también. Es una locura. Es muy difícil encontrar y cuando lo encontrás es muy difícil pagarlo también porque es carísimo. Sí, les recomendamos que cuando lleguen lo hagan primero, busquen con una agencia porque al menos ellos tienen diferentes convenios y les van a poder ofrecer paquetes que ya tengan incluido al menos 2 semanas de alojamiento o hasta un mes para que les dé el tiempo suficiente de buscar su lugar permanente. También les recomendamos que busquen las noticias, vean cómo está la crisis del alojamiento porque no es algo bonito de ver. Muchos estudiantes llegaron y se tuvieron que ir antes de acabar su curso por nada más. Y como dice Yeyo, los precios también son muy elevados. Por ejemplo, nosotros pagamos 1.000 euros por un cuarto y sabemos que nosotros incluso estábamos con un muy buen precio en comparación de otras parejas, ya que también si venís en pareja te va a costar mucho más. Hemos hecho un video sobre el alojamiento y nuestra experiencia encontrándolo, que te lo vamos a dejar también por aquí para que puedas guiarte en esta búsqueda. La segunda desventaja es la visa. ¿En qué sentido? Ustedes, hay otros países como por ejemplo Australia o Canadá, donde ustedes pueden ir y si son pareja, casados, uno de ustedes puede pagar el curso y la otra persona puede venir con visa de trabajo a tiempo completo. Nos han venido varias preguntas de decir, chicos, quiero ir con mi esposa, pero tenemos que ambos pagar el curso. Y sí, lamentablemente si ustedes están con fondos un poquito no tan buenos como para que ambos puedan agarrar y pagar su curso de inglés, tal vez Irlanda no sea la mejor opción. Aquí no importa si están casados 10 años, tienen que cada uno pagar su curso de inglés. Entonces, si no es lo que ustedes quisieran y solamente uno de ustedes quiere estudiar, entonces tal vez les convenga algún otro país. Por ejemplo, la agencia con la que nosotros vinimos, que es Grow Pro, ellos tienen diferentes cursos y programas, no solamente de inglés, sino de maestrías y diplomados en distintos países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y por supuesto Irlanda. Y les estamos dejando el contacto en la descripción de este video para que ustedes también puedan pesquisar. El tercero es, ligado a la crisis de alojamiento, es que el costo de vida en Irlanda es demasiado caro. Y entonces nosotros como estudiantes tal vez llegamos al país con ganas de vivir una experiencia de estudiante, pero también trabajar al mismo tiempo y poder ahorrar, poder pagar nuestro costo de vida en Irlanda, poder ahorrar también para viajar a otros países de Europa, pero luego nos encontramos con la realidad de que no es tan así. Con solamente 20 horas de trabajo, que es lo que permite esta experiencia de estudiar y trabajar en Irlanda, solo 20 horas de trabajo a la semana, es muy poco probable tener un margen de ahorro. Entonces, la mayoría de tu salario se va a ir en pagar tu alojamiento. Y debido a esto también es que el gobierno se ha encargado de poner todo bien a medida. Entonces, no hay cursos de inglés nocturnos como para que a vos te permita trabajar todo el día y estudiar en la noche. Entonces, los cursos de inglés son en la mañana de 9 a 12 y cuarto o en la tarde de 13 y 45 a 5 de la tarde. Así es, así que tomen en cuenta eso porque muchos de los trabajos que tienen los estudiantes terminan siendo en cafeterías en la mañana o en bares o pubs o de limpieza.
Encontrar trabajo no es difícil, pero sí el problema es, como menciona Yello, de que si ustedes quisieran, por ejemplo, agarrar un trabajo a tiempo completo, no van a tener la opción de estudiar en la noche como tienen algunos europeos. No existe esta opción para no europeos. Y la cuarta desventaja, y para mí sí es importante, es el clima. Y es que, aunque muchos decimos, ay, no me afecta, y yo soy de las personas que decía, a mí no me afecta el frío, me encanta. La verdad que tener pocos rayos de sol duele. Después de un tiempo es como que uno extraña el sol, llueve mucho y el frío en la mañana a mí me mataba lentamente. Así que para mí sí es una desventaja y bueno, a tomarla en cuenta. ¿Y la quinta? La número 5, la burocracia que existe. A ver, cuando llegas como estudiante a Irlanda, obviamente lo primero que haces es buscar un trabajo. Bueno, primero buscar dónde vivir, luego buscar trabajo. Pero cuando estás en la búsqueda de tu trabajo, te piden en la mayoría de los trabajos el número de PPS, que es un número de seguridad social. Al no tenerlo, las empresas en su mayoría te pueden ayudar con una carta para que vos puedas gestionar tu número de PPS. Este número de PPS te va a tardar 2 meses, 3 meses, un poquito más, dependiendo de la suerte. Pero también los trabajos, para pagarte, te van a pedir una cuenta de banco. Y aquí es otra burocracia, otro problema. Porque para tener tu cuenta de banco, también necesitas al menos 8 semanas, o sea, 2 meses para que te den una cuenta bancaria que te permita recibir tu pago del trabajo. Así es, la burocracia que puede ser cuando llegas es un dolor de cabeza y puede hacer que tus primeros meses de la experiencia te querrás arrancar los cabellos de la cabeza. Y como dice Yello, si no tenés ese PPS, en los trabajos te van a estar reteniendo el 40% de tu salario, entonces vas a vivir muy a las justas. Pero no los queremos asustar y quiero aprovechar este momento para contarles que hay una solución para los bancos tradicionales en Irlanda, que es lo que te piden la mayoría de los trabajos, y es un neobanco que se llama MoneyJar. MoneyJar es, la verdad, la solución a los problemas de los estudiantes cuando llegan, ya que en 5 minutos pueden abrir desde la aplicación móvil una cuenta bancaria simplemente con su pasaporte o carnet de identidad, y ahí directamente van a poder abrir su cuenta y tener una cuenta con un IBAN irlandés. Y esto es muy importante porque también hay muchos trabajos que te piden solamente pagarte en una cuenta bancaria. Y al tener un IBAN irlandés, ustedes van a poder dar esto. También al instante ustedes ya van a tener una tarjeta digital. Y es que nos encontramos en Europa y aunque les parezca tal vez esto para ustedes nuevo, porque tal vez fue para mí, yo debo admitirlo, yo era muy tradicional de siempre andar con mi tarjeta o con dinero en efectivo. Acá no, la mayoría paga directamente con una tarjeta, con el Google Pay o con el Apple Pay o desde su smartwatch. Así que van a tener una tarjeta digital que van a poder utilizar al instante. Es un neobanco muy seguro, fácil de utilizar. Ustedes pueden realizar transferencias sin ningún costo de una cuenta de MoneyJar a otra y también van a poder pagar sus bills de esta forma. Así que les estamos dejando un enlace en la descripción de este video para que ustedes también puedan abrirse esa cuenta y liberarse de ese dolor de cabeza. Esta información vale millones. Pero yo tengo una pregunta. ¿Esta cuenta con MoneyJar tiene un costo de mantenimiento? Sí, los primeros 4 meses son gratuitos y esto les va a permitir a ustedes prácticamente hacer todo lo que necesitan, pero a partir del 4.º mes les cobran un fee de mantenimiento y no es muy alto, si no me equivoco es 2,99 euros, así que es muy factible de poder trabajar con MoneyJar y manejar sus finanzas. Yo creo que es muy importante eso. Otra cosa es que puede que, por ejemplo, para la GNIB o para los bancos tradicionales les estén pidiendo una prueba de domicilio y lo bueno es que con MoneyJar ustedes directamente van a poder solicitar su extracto bancario en su correo electrónico, pueden poner su dirección temporal y les va a llegar el extracto bancario que les va a servir como prueba de domicilio, así que ya saben esa solución. Necesito uno de esos. Y esas vendrían a ser las 5 desventajas que nosotros vemos. Como ven, no son muchas, pero sí son significativas. Pero ahora vamos a hablar de las cosas buenas. ¿Por qué deberían venir a estudiar a Irlanda? Empezando por... Número 1, aprender inglés con un acento fuerte. Y es que Irlanda se maneja bastante con el inglés británico. Y aparte del inglés británico,
es un país multicultural donde van a haber personas de muchas nacionalidades. Y aparte de aprender bien lo que es gramática, cómo usar el inglés en las clases de inglés, también hay que pulir el oído, que es muy importante en una conversación. Entonces, para eso, estar en un país con un inglés bien marcado, bien fuerte y aparte con personas de todas partes del mundo, te va a ayudar a entender un poco más. Y incluso ya cuando luego, pasado el tiempo, vos estés viendo tal vez alguna serie o alguna película en inglés americano, lo vas a encontrar súper fácil, porque si aprendes inglés en Irlanda, lo vas a encontrar fácil el americano. Así es, realmente eso es algo que nosotros hemos notado muchísimo, cómo hemos pulido nuestro oído y ahora el inglés nos resulta muy sencillo, no importa el país donde estemos. El segundo punto que yo quiero tocar y que creo que es muy importante, mucha gente quiere venir y dice, ay, pero solamente voy a ir por un año académico que son 8 meses, ¿qué pasa si me quiero quedar? Lo bueno de venir como estudiante de Irlanda es que podés prolongar, por ejemplo, si estás como estudiante de inglés, puedes llegar a extender hasta 3 veces tu curso, en total 2 años podés extender tu estadía como estudiante de inglés y si querés después quedarte aún más tiempo, podés estudiar un diplomado, una maestría o incluso conseguir un trabajo que te llegue a patrocinar tu visa y eso, bueno, por supuesto, ahí ya ustedes se quedan como residentes irlandeses. Una belleza, la verdad. Y lo bueno también es que al poder prolongar su estadía van a poder sobrevivir esos primeros meses que son los más difíciles que les contábamos y después aprovechar las ventajas de vivir en la Isla Esmeralda que tienen ahí a un vuelito de distancia muchísimos países de Europa para seguir descubriendo el mundo. El tercer punto. El tercer punto es que hay trabajo. En Irlanda hay trabajo. El que busca encuentra. Y la verdad que solamente tenemos que demostrar las ganas que tenemos de trabajar para encontrar un trabajo y ligado a eso también viene el salario, Sí. ¿no es cierto? Que el salario es uno de los más altos de Europa. Son 10.50 el salario mínimo con lo que comenzás. Obviamente podés postular, podés llegar a encontrar trabajos donde te paguen incluso más, pero la verdad que tanto la gran oferta de trabajo que hay como el salario son también ventajas que te va a permitir estar en la Isla Esmeralda. Así es, tiene un costo de vida alto, pero también tiene un salario alto y la mayoría de las empresas no pagan el mínimo que es 10,50. Así que, como decimos siempre, quien busca encuentra. Hay muchísimas oportunidades, incluso ustedes vienen con sus propias profesiones de poder trabajar en ellas con la isla. Así que ya saben, aquí 2 ventajas en uno, mucho trabajo, buen salario. Y por último, la última ventaja es que es una visa muy sencilla de sacar para la mayoría de países en Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros como bolivianos no necesitamos pedir la visa de estudio en una embajada, ya que no tenemos la necesidad, simplemente tenemos que ya tener nuestro curso de inglés pagado, nuestro seguro y llegar con eso a Irlanda y ya directamente en migración nos van a pedir nuestra carta de aceptación de la escuela y vamos a poder ingresar y ya estar viviendo nuestra experiencia como estudiantes en la isla. Algo que no es verdad, no todos los países tienen esta ventaja, pero la gran mayoría. Les vamos a dejar una lista de países que tienen que pasar por embajada, como por ejemplo Perú y Colombia, para que tomen en cuenta. Pero, por ejemplo, para los bolivianos, brasileños, argentinos, chilenos, es muy sencillo llegar hacia la Isla Esmeralda y por eso es que también muchas personas deciden vivir esta experiencia ahí. Y eso sería todo por este video. Esperamos que les haya gustado, hayan conocido un poquito más lo que nosotros consideramos que son las ventajas y desventajas. Todo va a depender siempre de ustedes y tomen en cuenta que si nosotros les estamos compartiendo lo que fue nuestra experiencia, no significa que va a ser igual a la de ustedes. Puede que a nosotros no nos haya gustado ciertas cosas o algunas cosas se nos hayan complicado más y puede que ustedes sea totalmente distinto. Siempre decimos que se animen a vivir su propia experiencia, cada uno es un ser distinto, pero esperamos que con nuestra experiencia podamos guiarlos para que ustedes puedan decidir cuál es la mejor opción para ustedes. Si les ha gustado este video, no se olviden darle me gusta, tampoco se olviden suscribirse al canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos. Sin más, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Chao, chao.